Vamos a seguir. Mira, aquí el ejercicio 2 venía algo interesante. Lo habíamos hecho con vectores, pero también se puede hacer con vectores, pero gráficamente. Mira, acá, por ejemplo, te decía con 10 metros por segundo, 30 grados y una altura de 1.05. Ok, es esto de acá. Sí, sale con 10 metros por segundo, o sea, acá es 10, formando un ángulo de 30 grados. Y te piden qué tiempo llega a esta altura de 1.05. Si yo lo grafico vectorialmente, esta ecuación de acá dice que, acá, perdón, el desplazamiento va a ser igual, acá no hay, 0, velocidad inicial por tiempo, velocidad inicial es 10, tiempo t, de cualquiera, ¿sí? Tendría que ser este vector que está acá, claro, porque el vector ya tiene su dirección sentido. Si le sumamos este de acá, suma vectorial, ojo, sumamos, o sea, cogemos el punto final y acá abajo, necesariamente porque la aceleración de la gravedad o el efecto es un vector completamente vertical, ¿sí? Hacia abajo. Y el desplazamiento sería de esta manera, ¿sí? Porque está a cierta altura. Entonces, este es el vector de desplazamiento. Pero esto respecto al punto inicial está a 1.05 metros. Si yo lo veo geométricamente, yo puedo decir, bueno, esta altura, vamos a ponerle acá naranjita, geométricamente sería, ok, si este ángulo es 30, si este es 10, acá sería la mitad, ¿cierto? O sea, esto debería ser 5t. 5t. Ahora, simplemente comparamos, ¿no? 5t tiene que ser igual a L más L. ¿Cómo es posible que este cuadrado? Significa que t tiene que ser menor que 1 necesariamente. Entonces podemos decir 5t va a ser igual a ¿cuánto? A 1.05 más 5, 5 a tu cuadrado. Esto es la misma ecuación que habíamos llegado anteriormente. Solucionas, pita y te sale los dos tiempos. Entonces vamos a continuar con la presentación. Pues acá muestra ya un movimiento curvilíneo cuando formamos ya una circunferencia. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, tú tienes un movimiento curvilíneo, entonces tienes una curva que recorre, tienes una velocidad que es tangencial a eso, y esa es esta velocidad. Tienes una aceleración a lo largo de esto y tienes una aceleración, si es una curva que va al centro, ¿no? De ese punto instantáneo de rotación. Y donde la aceleración resultante, pues es la suma vectorial de estas dos aceleraciones. Pero, ¿qué pasa si la velocidad es constante? ¿Ok? Si no hay aceleración acá. Bueno, si la velocidad es constante y tenemos un punto a la que está jalando, se va a formar de esta manera. Porque puede ser que el ángulo sea mayor o menor que 90 grados. Pero ¿qué pasa cuando el ángulo es justo 90 grados, no? Ocurre justamente estos fenómenos. Siempre. Movimiento circular uniforme. Bueno, tenemos estos parámetros, ¿no? El radio, la distancia al centro a un punto de rotación. Tenemos el ángulo, el Hubble, que va a formar. Tenemos el periodo. El periodo es el tiempo en que se repite, en este caso, una vuelta, ¿no? Este es el periodo. ¿Qué más tenemos? Ok, este N es la frecuencia. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos la velocidad, tenemos la velocidad angular, ¿sí? Escoras Kuklubaya, o sea, velocidad, escoras o rapidez angular. Y tenemos en Oscariña, pero circular, ¿no? La aceleración segura. AN, la que apunta al centro. ¿Qué cosas hay que saber? O sea, ¿qué ecuaciones hay que saber? Nuevamente, tengo que dar muchas ecuaciones, pero lo más importante es esto, ¿no? Básicamente conceptos. La velocidad o la velocidad angular, que sea acá, representa qué tan rápido se mueve al girar. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a comparar el ángulo que barre, en este caso el delta de phi, la variación angular, entre el tiempo que ha demorado, ¿sí? Este de acá. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros consideramos un periodo? Cuando da una vuelta. Si da una vuelta a un periodo, el ángulo que barre es 2pi, por eso es 2pi entre periodo. Ahora, uno entre periodo, definimos frecuencia, n en este caso. Ok, llegamos a este mismo. ¿Qué más? La velocidad tangencial. La velocidad tangencial viene a ser el recorrido que hace todo esto, S, que vendría a ser 2pi por el radio, ¿no? Geometría básica, geometría trigonometría básica. Entre el tiempo que demora, pero si hacemos que recorre toda una vuelta, es el periodo. O sea, 2pi_r entre periodo. Y llegamos a esto. 1 entre periodo, frecuencia. Ok, estos dos son las recontra básicas y que la velocidad tangencial es la velocidad angular por el radio. Si nosotros digamos, jugamos con esta ecuación, llegamos a esto, ¿no? Que la aceleración es velocidad cuadrada entre radio y curvatura. No, yo creo que no hay que aprenderse más fórmulas. De repente, estos dos. Bien, vamos a los ejercicios, que es lo que nos interesa. Dice acá, material en una tochka. Tochka es punto. Entonces, un punto material
Velocidad se mueve por... Ok, un punto de batería se mueve en círculo a una velocidad absoluta constante de 0,5 metros por segundo. Ok, en 2 segundos el vector de velocidad cambia su dirección en 30 grados. ¿Cuál es la aceleración centrípeta? Ok, te está diciendo que en 2 segunditos va a cambiar en 30 grados. O sea, te está dando esto, ¿no? Que un cambio del ángulo de 30 grados ocurre en 2 segundos. O sea, ya tenemos la velocidad angular. Pero te pide la aceleración centrípeta. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos la velocidad absoluta, que en este caso la única velocidad es esta, no la tangencial. Entonces, como queremos aceleración, podemos hacer velocidad cuadrada entre radio y curvatura. Nos faltaría radio. O también podemos hacer omega cuadrado R. Pero omega R es B. O sea, acá si tú quitas un omega por R, o sea, omega R, te da B. O sea, sería B doble por B. La B ya lo tenemos, se lo dan de dato. Y el omega lo vamos a calcular en este momento porque es 30 grados en 2 segundos. Ok, entonces vamos a nuestra pizarra, que ya nos servirían estas ecuaciones. El omega va a ser igual a el ángulo que va a dar 30 grados. Ahora, 30 grados hay que verlo en radianes. Si por ejemplo yo te digo 180, tú dirías, ah, ya, eso es pi radianes. Si yo te digo 30 grados, ¿cuánto es 180? O de 90, la tercera parte, ¿no? De pi medios, la tercera parte, o sea, sería pi sextos. Voy a ponerle acá pi entre 6. Pi sextos. ¿Y eso qué? Entonces ya el ángulo que barre, pues pi sextos, que también lo podemos convertir, ojo, entre el tiempo que ha demorado, 2 segundos, entre 2. O sea, que es igual a pi doceavos de la velocidad angular. ¿Qué más tenemos? Que la velocidad es, ¿dónde está? 0,5 metros por segundo. O sea, que la velocidad tangencial es igual a 0,5 metros por segundo. Entonces acá te está pidiendo la aceleración centrípeta. Entonces te decía, ¿no? La aceleración centrípeta, si nosotros vemos acá, sería velocidad por velocidad. O sea, sería omega por, por velocidad. O sea, esto vendría a ser los pi doceavos por 0,5. O sea, ¿cuánto es eso? Sería pi entre 24. Sí, entre 24. Sí, porque es fin medio, o sea, va hasta abajo, pi 24 avos. ¿Cuánto sale? Habría que calcularlo. Pero, bueno, ya, pi 24, lo que salga. Esa es la aceleración angular. Ahora, ojo, las unidades. Las unidades es importante. Aceleración es, estamos hablando de aceleración centípeta. ¿Sí? Entonces, esto está en radianes, velocidad está en metros por segundo. Entonces sería metros por segundo. Metro por segundo cuadrado. Y es una aceleración. Siguiente. ¿Qué velocidad va el velocista a la bicicleta? Si el calizó, que es la rueda o aro, realiza 100 revoluciones por minuto. Y el radio es 40 centímetros. Bueno, está pidiendo la velocidad tangencial, ¿no? La velocidad tangencial. Esto es omega por r. Esta sería, básicamente, la velocidad tangencial es igual a omega por r. La velocidad tangencial va a ser igual a omega. Entonces, omega es 100. Hay que cambiar unidades, 100. Dice que es revoluciones por minuto. Normalmente lo escribimos así, pero en verdad es revoluciones por, o sea, así, ¿no? Revoluciones entre min, solamente que se le revoluciones por minuto, no se pone junto. Ahora, ojo, pero esto hay que verlo en radianes por segundo. Entonces, lo que hay que hacer es convertir. Se convierte de la siguiente manera. Tú dices, ok, mm, una revolución es 2 pi radianes. Ебать, меня снесло. Así. Джо, ¿Por qué ponemos abajo revolución? Para que se vaya, ¿no? Una revolución equivale a 2 pi radianes. ¿Qué más? Como estamos en segundo, tú puedes decir revoluciones por minuto. Minuto está abajo. Tú puedes decir un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, directamente puedes poner pi sobre 30, que es, digamos, el factor de conversión, pero acá lo estoy poniendo, ¿no? Simplificas 2 y acá te queda 30. Pi abajo 30. O sea, que el factor de conversión es por pi sobre 30. Todo esto es omega. Ahora, esto hay que multiplicarlo por el radio. El radio ese es 40 centímetros. En metro, 0,4 metros. Lo que salga.
La verdad no voy a operar. Pero este es 4 sobre 10. Ok. Un 0 se va por acá. 40. Ok. 40 entre 30 pi me parece que sale. 40 pi entre 30. Parece que sale así. Ok, pero esto es 4 tercios de Це pi. немного. Bueno, Да ya я lo que salga. написал 0,0. Entonces, este es, en este caso, la velocidad a la que se mueve. Que aproximadamente la velocidad va a ser igual, bueno, acá lo tengo, 4.18. ¿Qué? Metros segundo, ¿no? La arroba. Siguiente. Touchcam, punto. Se mueve. Как за 0 Eh, vector. Y los otros sigue frente. Ok, un punto se mueve en círculo con una velocidad constante de 50 centímetros segundos. Ok, o sea, velocidad tangencial. Vector velocidad cambia en dirección 90 grados en 2 segundos. ¿Cuál es la aceleración centímetro del punto? Eso lo podemos dejar. Nuevamente, ¿no? 90 grados en 2 segundos. ¿Qué te está diciendo? Que la velocidad angular va a ser igual a pi medios. ¿Por qué? Porque la velocidad angular es mm, el cambio, digamos, del ángulo entre el tiempo. Cambio 90 grados. Entonces, vamos a hacerlo bonito, ¿no? 90 grados. ¿Cómo convertimos eso? Bueno, fácil. Tú puedes decir, ok, para mí pi radianes equivale a 180 grados. Он смог ее подводить. ¿Ok? Entonces, por eso es que acá el 180 grados se va a 0, se va a 0, novena 1, novena 2, pi medios. Equivale a pi medios. Obviamente, ¿no? Porque el ángulo de toda una vuelta es 2 pi. La mitad es pi. Y 90 grados, que es la cuarta parte, sería pi medios. O sea, este equivale a pi medios. Ok. Entre, o sea, todo esto, omega, es el desplazamiento de 90 grados que lo hizo en 2 segundos. Sí, el 90 grados en 2 segundos. Con la aceleración centrípeta y te da la velocidad 0.5 metros. Igual que hace ratos, ¿no? La aceleración va a ser igual a omega por p. Si se acuerdan, era así de simple. Ok, omega sería pi, será pi medios, ahora va a ser pi cuartos, porque es entre 2, ¿ok? Por el... en este caso te da el radio, perdón, velocidad 50, ¿ok? Sería 0.5 metros segundos. Pero 0.5 es un medio, o sea, al final te va a salir esto, si es pi cuartos, pi octavos, pi entre 8 metros segundos. Bueno, lo que salga. ¿Qué más tenemos? Bueno, acá tenemos 3 problemitas, digamos, adicionales, que básicamente es para reforzar un poco el concepto de cuando hay sistemas de referencia y cuando interactúan dos cuerpos. Está bastante sencillo porque solamente es en un eje, no es en cuando está cayendo partículas entre uno y otro con gravedad. Eso sí es más interesante. Pero podemos revisarlo rápidamente, ¿no? Para no demorarme acá leyendo temas. Dice acá, un velocista, bueno, un ciclista se mueve a 36 kilómetros por hora, pero el viento está en contra en 4 metros por segundo. ¿Ok? Pero es la velocidad. Entonces, quiero resolver rápidamente. 36 kilómetros por hora hay que pasarlo a metros por segundo, porque tienes a las mismas unidades. Si se acuerdan, era 5 sobre 18. Ok, 18 va, 18 va, 2. 2 por 5, 10. 10 metros por segundo, 4 metros por segundo. A ver, si el viento está en contra, significa que en mi sistema de referencia de un vector respecto de otro, porque acá te dice cuál es la velocidad del viento en el marco de referencia de ciclista. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que mi marco de referencia es el ciclista que se mueve. O sea, ¿qué quiere decir? Que la velocidad del viento, poner la velocidad grande del viento, respecto a quién, al ciclista C, lo voy a poner. Aquí es igual, como cualquier vector, ¿no? De uno respecto de otro va a ser la velocidad justamente del viento menos la velocidad del ciclista. Entonces, si nosotros lo vemos como vectores, es así. La velocidad del viento, ¿cuánto es? Es menos 4 porque está en contra. O sea, si yo sumo direcciones, voy a asumir que la dirección del ciclista positivo, por ponerlo, porque puede ser también al revés. Ok, sería menos 4. Y a este le voy a restar la velocidad del ciclista. La velocidad del ciclista es menos, ¿cuánto era? 36, 2, 10. 10. Sí. Ok. Entonces, ¿cuánto sería? Sería igual a menos 14. Lo cual también es lógico, ¿no? Metros por segundo. ¿Por qué es lógico, yo? Lo que pasa es que realmente cuando tú vas en contra de algo que va hacia ti,
tú sientes con más fuerza. Es como cuando un avión vuela o un misil, cuando un avión va, por ejemplo, las partículas en el aire pues están estáticas, ¿no? Pero cuando se analiza como la velocidad del viento. Pero es porque está con respecto a un sistema de referencia que no se mueve. Por eso se resta. Entonces, si yo asumo que mi positivo es para acá, de esta manera, para mí esto es mi cero. El ciclista se mueve para acá, positivo. Pero el viento, como viene en contra, si viene en contra, ¿ok? Viene en contra, yo le puedo poner que este está, respecto a este sistema, pues este es negativo, pues está yendo en el lado negativo, sí, menos jatos. Ya, siguiente. Motor navega Lotka. Lotka es barco, ¿ok? Un barco motorizado va Mishni AIB ok, lo voy a traducir de frente para resolver rápido. Ya, una lancha recorre la distancia entre dos puntos A y B siguiendo la corriente del río en 3 horas y una balsa lo hace en 2 horas. ¿Cuánto tiempo tardará la lancha en regresar? Nuevamente, estamos hablando de referencia, ¿no? De uno respecto al otro. Entonces, como el río se mueve, lo que va a hacer es, pues, en el caso de la lancha lo va a llevar, ¿no? La lancha no es motorizada. O sea, que en sí la velocidad del río la podemos calcular porque si es una distancia y la lancha lo ha hecho, la balsa lo ha hecho en 12 horas, ¿cuál es la velocidad que tiene el río? Pues sería esa distancia entre las 12 horas. Eso es la velocidad que tiene el río. En este caso, la lancha motorizada, no la balsa, la lancha motorizada, lo ha hecho en 3 horas. ¿Por qué? Porque si estamos a favor de las corrientes del río, significa que la velocidad o sea, la distancia, ¿ok? La distancia, en el primer caso, 3 horas. La distancia es la velocidad que tiene, voy a ponerle velocidad del- de la lancha, ¿ok? Distancia, velocidad por tiempo, ¿cierto? Velocidad, pero acá se suma. ¿Por qué? Porque el río está a favor. O sea, la lancha más la velocidad de la balsa. Por el tiempo. El tiempo que demoró ha sido 3 horas, ¿ok? Por 3 horas. Ese es el primer caso. En el segundo caso, la misma distancia, porque supone que la balsa hace la misma distancia, sería la velocidad de, de la balsa. Perdón, acá me estoy confundiendo. Acá no es velocidad. Esta es la velocidad del río. Ok, vamos a dejarle B nada más. Claro, en sí no hay velocidad de la balsa, ¿no? Es la misma velocidad del río. En el segundo caso, como solamente lo lleva el río a la balsa, solamente sería esta velocidad. Entonces, sería esto por las 12 horas que demora, de esta manera. Entonces, ¿cuánto demora en volver? Te dice. Ok, un tercer caso. Un tercer caso te dice, ok, ¿cuánto tiempo demora en volver? En este caso, el tiempo que yo tengo que calcular sería esta distancia, que es fija, de comparación, respecto a la velocidad que hace. Pero ahora la nueva velocidad sería la velocidad de la lancha menos la velocidad del río, que le estamos llamando B nada más. ¿Por qué? Porque ahora está regresando, o sea, está en contra del río. Ya son los 3 casos. ¿Ok? ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, habría que encontrar la relación de D con estas velocidades, o de BL con B respecto a D. Ok, pero creo que está bastante sencillo. Ok, ¿qué hacemos acá? Acá multiplicamos por 4, por ejemplo, y lo que hacemos es igualamos. O si no, también podemos comparar, mira, si D y D son iguales, yo puedo decir, ok, 3 veces BL más 3 veces B va a ser igual a 12 veces B. Eso significa que el otro pasa al otro lado, se resta 9, sacamos tercia, 1. Ya que B es igual a BL es igual a menos 3 es 9, tercia 3. 3 veces B. Entonces, acá sería igual mi tiempo. ¿Qué es lo que nos piden? Sería D, pero ojo, D es 12 veces B. ¿Sí? Entre BL menos B. BL, ¿quién es? BL lo podemos poner como 3B. 3B menos B. Ok, esto va a ser igual a 12B entre 2B. ¿Cuánto es eso? Eso es 6. ¿6 qué? 6 chizos, 6 horas. Ok, el último ejercicio. ¿Qué dice acá? Bueno, el objetivo era estudiar ruso también. Pero bueno, dice, un pasajero viaja en un tren que viaja a 80 kilómetros por hora y un tren de mercancía de 1 kilómetro de longitud baja. Bueno, viaja hacia él con una velocidad de 40. ¿Por cuánto tiempo va a haber? Bueno, clásico problema. Bueno, hay un tren que viene en contra y yo tengo acá mi tren
que al final no importa el tamaño que tenga este tren, el tren que está yendo en un sentido, ¿no? Vamos a suponer que este tren va en ese sentido y este tren va en ese sentido. Lo que importa es que en un momento determinado, claro, acá hay que asumir que el pasajero solamente está viendo directamente a su ventana, no gira la cabeza, pero en determinado momento hay una persona acá que está viendo. Entonces, este va a avanzar y hasta que este punto llegue acá. Entonces, este es un ejercicio clásico de tiempo encuentro, donde el tiempo encuentro es la distancia entre la suma o la resta de velocidades. Si se están encontrando, significa que se va a sumar, porque es un efecto, ¿no? Así como el viento. Al final siempre sale la suma, negativa o positiva, pero la suma. De esta manera. La distancia es 1 kilómetro, ok, entre la suma de las velocidades. 40, 80 la suma, 120 kilómetros. Kilómetros por hora. En este caso acá era kilómetros. Kilómetros se va, ok, sale 1 entre 120 de horas. Y si nosotros lo pasamos a minutos sería 1 hora es 3600 segundos, bueno, perdón, segundos, entre 120, listo. ¿Cuánto es eso? 3600, 120 entre 30. No, perdón, 25. ¿De dónde me salió eso? Ahora, ¿cómo se demuestra eso? Pues es bastante sencillo, ¿no? Así como hemos hecho el viento, podemos tomar referencia respecto a esto, el otro punto, y lo que hacemos es detenemos uno, ¿no? Eso es lo que a veces normalmente se hace. Cuando tú tienes dos objetos interactuando entre ellos, lo que haces es respecto a, o sea, tomar otro sistema de referencia. En este caso, si yo tomo como sistema de referencia este de acá, lo que hace es como si lo congelara esto. Entonces, la velocidad la pasas al otro lado y es como solamente se moviera esto, pero con la velocidad sumada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tiempo que lo va a ver? Esto de acá si está fijo. Sería esta distancia entre la velocidad que lleva, que en este caso es ya la suma.